Imagina que consigues el trabajo de tu vida. Te contratan para terminar la saga más vendida de una autora famosa. Te pagan bien. Te alojas en una mansión. Y el marido de esa autora es exactamente el tipo de hombre del que podrías enamorarte. Suena bien, ¿verdad? Ahora imagina que, dentro de esa mansión, encuentras un cuaderno escondido. Un manuscrito. Una autobiografía. Y en ese manuscrito, esa mujer, que sigue viva, que duerme a pocos metros de ti, describe con todo detalle cómo asesinó a sus propias hijas. ¿Qué harías? ¿Le creerías? ¿Se lo contarías al marido? ¿O lo quemarías y fingirías que nunca lo encontraste? Eso es exactamente lo que vive Loven Aslake en Verity, el thriller más perturbador de Colleen Hoover. Un libro que ha vendido millones de copias, que divide a los lectores en dos bandos irreconciliables, y que tiene un final tan abierto que todavía hoy la gente discute en internet quién dice la verdad. Hoy te cuento todo, con spoilers, con el final explicado, y con el análisis que necesitas para elegir tu bando. Antes de entrar en la historia, hay que entender de dónde viene este libro, porque eso importa. Colleen Hoover es la autora de romance contemporáneo más popular del mundo en este momento. Es la reina de BookTok. Sus libros como It Ends With Us o Ugly Love tienen millones de lectoras devotas que la siguen con una fidelidad casi religiosa. Pero Verity es otra cosa. Verity no es romance. O mejor dicho, tiene romance, pero está completamente envuelto en oscuridad, manipulación y violencia psicológica. Es el libro que Hoover escribió cuando decidió salirse de su zona de confort y meterse de lleno en el thriller psicológico. Y el resultado es un libro que muchas de sus fans habituales no esperaban. Un libro que incomoda, que enferma, que no te deja dormir. Y que, sin embargo, es imposible soltar. Fue publicado originalmente en 2018 de forma independiente, casi sin promoción. Pero años después, cuando el fenómeno BookTok explotó, Verity se convirtió en uno de los libros más recomendados y discutidos de la plataforma. Millones de lectores lo descubrieron de golpe, y la conversación no ha parado desde entonces. Esto es importante porque explica por qué el libro funciona tan bien en redes. No es solo una buena historia, es una historia que obliga a tomar partido. Y eso, en el mundo digital, vale oro. Para entender Verity necesitas entender bien a sus tres personajes principales, porque toda la novela gira alrededor de ellos. Loven Aslake es nuestra protagonista y narradora. Una escritora de thriller que lleva años sin despegar, sin dinero, y cargando con el duelo de la muerte de su madre. Es inteligente, observadora, y tiene una capacidad de autoengaño que el libro va revelando poco a poco. No es una heroína perfecta. Comete errores. Toma decisiones moralmente cuestionables. Y eso la hace mucho más interesante. Jeremy Crawford es el marido de Verity. Atractivo, devastado por la pérdida de dos de sus hijos, y con una calma que a veces resulta inquietante. Es el motor emocional del libro. Loven se enamora de él, y ese enamoramiento nubla su juicio en momentos clave. Jeremy parece víctima, pero el libro va sembrando pequeñas dudas sobre si esa imagen es completamente real. Verity Crawford es, sin duda, el personaje más fascinante y perturbador de la novela. Autora de bestsellers, madre de 3 hijos, esposa de Jeremy. Tras un accidente que la deja en estado vegetativo, ya no puede hablar, moverse, ni defenderse. Solo puede existir en las páginas de su manuscrito. Y en esas páginas, Verity es un monstruo. Fría, calculadora, sin empatía, sin remordimiento. Pero, ¿es esa la verdadera Verity, o es solo la Verity que ella construyó en la ficción? Esa pregunta es el corazón del libro. La historia comienza con una escena impactante. Loven está en Nueva York, en el peor momento de su vida profesional y personal, cuando presencia un atropellamiento en plena calle. En medio del caos, un hombre la ayuda a limpiarse la sangre del abrigo. Ese hombre es Jeremy Crawford. Es una primera escena que ya te dice algo sobre el libro. Aquí la sangre aparece desde el principio, y la conexión entre Loven y Jeremy nace literalmente entre sangre ajena. Días después, Jeremy la contacta con una propuesta. Su esposa Verity, una autora superventas, sufrió un accidente que la dejó incapacitada. Hay 3 libros de su saga más popular pendientes de publicar. Jeremy necesita a alguien que los termine. Y el agente de Loven la presenta como candidata perfecta. El dinero es suficiente para cambiarle la vida. Loven acepta. Se muda a la mansión de los Crawford,
una casa grande y hermosa en Vermont, rodeada de naturaleza. Vive con Jeremy, con su hijo pequeño Crew, el único de sus 3 hijos que sobrevivió, y con Verity, que pasa sus días en una cama del piso de arriba, conectada a monitores, aparentemente inconsciente del mundo. Loven empieza a trabajar en el estudio de Verity, revisando sus archivos, sus notas, sus borradores. Y un día, detrás de un panel del escritorio, encuentra algo que no debería estar ahí. Un manuscrito, sin título, sin fecha, escrito a mano, con la letra de Verity. Loven empieza a leer, y lo que encuentra la destruye. El manuscrito es una autobiografía. Verity lo escribió en primera persona, con una honestidad brutal y una frialdad que pone los pelos de punta. Describe su infancia, su relación con Jeremy, el embarazo de los mellizos. Y desde las primeras páginas queda claro que Verity no quería ser madre. No sentía amor por sus hijas. Solo resentimiento, agotamiento y una sensación constante de que ellas le robaban la vida que quería vivir. Pero lo peor viene después. Verity describe la muerte de Chastin, una de las gemelas. La niña tenía una alergia grave. Un día sufrió una reacción. Y Verity no hizo nada. No llamó al médico. No buscó el medicamento. Se sentó y esperó. Y luego describe la muerte de Harper, la otra gemela. Harper murió ahogada en el lago de la propiedad. Y según el manuscrito, no fue un accidente. Verity la llevó al lago. Verity la metió en el agua. Verity la sostuvo. Loven está leyendo las confesiones de una asesina. Y esa asesina duerme a pocos metros de ella. Lo que hace Over aquí, desde el punto de vista literario, es brillante. El manuscrito está escrito con tanta convicción, con tanto detalle sensorial, con tanta ausencia de remordimiento, que es muy difícil creer que sea pura ficción. Pero tampoco tienes ninguna prueba de que sea real. Solo tienes las palabras de Verity. Y Verity, como escritora, sabe exactamente cómo construir una voz que te haga creer cualquier cosa. Mientras Loven procesa el horror del manuscrito, algo más está pasando en la mansión. Se está enamorando de Jeremy. No es algo que busca. No es algo que quiere. Pero las noches en la cocina hablando del dolor, la complicidad al cuidar a Crew, la vulnerabilidad de un hombre que ha perdido a 2 hijos, todo eso crea una conexión que Loven no puede ignorar. Y eso lo complica todo. Porque ahora Loven tiene que tomar una de las decisiones más complicadas de la novela. ¿Le cuenta a Jeremy lo que encontró? Si el manuscrito es real, Jeremy lleva años viviendo con la mujer que mató a sus hijas. Merece saberlo. Si el manuscrito es ficción, Loven está a punto de destruir la imagen de su esposa enferma basándose en un cuaderno que podría ser parte de su proceso creativo. Y hay una tercera opción, la más oscura. ¿Y si Jeremy ya lo sabe? Loven decide esperar. Observar. Seguir leyendo. Y entonces empiezan a pasar cosas que no tienen explicación. Loven jura que Verity la mira. No con los ojos perdidos de alguien inconsciente. La mira. La sigue con la vista. Hay un momento en que Loven está sola en la habitación con ella, y Verity sonríe. Nadie más lo ve. Jeremy no está. La enfermera no está. Solo Loven. ¿Está perdiendo la cabeza? ¿O Verity está fingiendo su estado desde el principio? El manuscrito también empieza a cobrar otro significado. Hay un pasaje en el que Verity describe el accidente que supuestamente la dejó incapacitada. Y la forma en que lo narra sugiere que tal vez no fue tan accidental. Que tal vez Verity tomó una decisión ese día. Que su estado actual podría ser una elección, no una consecuencia. La mansión empieza a sentirse como una trampa. Loven no sabe en quién confiar. No sabe que es real. Y entonces toma la decisión que cambia todo. Le entrega el manuscrito a Jeremy. Jeremy lee el manuscrito. No en una noche. Lo devora en horas. Y Loven lo observa mientras lo hace, viendo cómo su cara va cambiando de la incredulidad al dolor y del dolor a algo que no sabe cómo nombrar. Al día siguiente, Verity muere. Oficialmente, causas naturales. Un fallo en la noche. Nadie escuchó nada. Nadie vio nada. Jeremy y Loven no hablan de lo que ocurrió. No directamente. Pero ambos saben. Y ambos eligen protegerse mutuamente. Eligen el silencio. Eligen seguir adelante. Se marchan de la mansión. Con Crew.
con su culpa, con su historia. Para el lector, en este punto, todo parece cerrado. Verity era un monstruo. La amenaza desapareció. Jeremy y Loven pueden empezar de nuevo. Pero Ober no es tan generosa. Tiempo después, Loven encuentra una carta, escrita por Verity, guardada donde nadie la buscaría. Y en esa carta, Verity lo explica todo desde el principio. Pero esta vez, la historia es completamente diferente. Dice que el manuscrito era ficción terapéutica, una técnica que muchos escritores usan, escribir desde el punto de vista de tu peor versión, dar voz a tus miedos más oscuros, para poder procesarlos y soltarlos. Una forma de entender los impulsos que nunca actuarías en la realidad. Dice que amaba a sus hijas, que su muerte fue un accidente, que Chastain murió antes de que Verity pudiera reaccionar, que Harper se cayó al lago mientras jugaba, que ella cargó con esa culpa, con esa pregunta de ¿podría haberlo evitado?, sola durante años. Y luego dice algo que cambia toda la novela de golpe. Dice que encontró el manuscrito fuera de su escondite, que alguien lo había leído, y que desde entonces tenía miedo. Miedo de Jeremy. Porque si Jeremy leyó el manuscrito y creyó que era real, ¿qué haría con esa información? La carta termina con Verity diciendo que si algo le pasa, que si alguien lee esas palabras, que investigue a Jeremy. Loven tiene en sus manos dos documentos, dos versiones de la misma historia, completamente opuestas. El manuscrito dice, Verity mató a sus hijas. La carta dice, Jeremy mató a Verity. Y Ober te deja ahí, con esas dos versiones, sin resolver, sin explicar cuál es la verdad. Loven quema la carta, elige a Jeremy, elige su versión, y el libro se cierra. Esta es la conversación que tiene a millones de lectores discutiendo desde hace años. Y yo quiero que tú también tomes partido. El bando del manuscrito, los que creen que Verity sí mató a sus hijas, argumentan lo siguiente: el nivel de detalle del manuscrito es demasiado específico para ser ficción terapéutica. Los olores, los sonidos, las sensaciones físicas que describe Verity son los de alguien que vivió esos momentos. Además, la frialdad con la que escribe no parece el ejercicio creativo de una persona que procesa el dolor. Parece la confesión de alguien que no siente remordimiento porque no lo necesita. Y la carta, dicen, podría ser la última manipulación de Verity. Sabiendo que alguien encontraría el manuscrito, preparó su defensa de antemano. El bando de la carta, los que creen que Jeremy es el verdadero culpable, tienen sus propios argumentos. La carta tiene una coherencia emocional que el manuscrito no tiene. El dolor de perder a sus hijas es palpable. La culpa, los sí, la angustia, eso no suena a una asesina, suena a una madre destrozada. Además, el comportamiento de Jeremy durante la novela tiene momentos ambiguos que el lector tiende a ignorar porque está viendo todo desde los ojos de Loven, que está enamorada de él. Y Loven enamorada no es Loven objetiva. Y luego está la tercera lectura, la más incómoda de todas, que ambas cosas son verdad de alguna forma. Que Verity sí tuvo esos pensamientos oscuros, pero no los actuó. Que Jeremy sí sospechó de ella, y que en esa noche que no se describe en el libro, tomó una decisión que tampoco podemos confirmar. Lo brillante de Ober es que las dos interpretaciones tienen evidencia. Las dos tienen agujeros. Y la novela está construida precisamente para que eso sea así. No hay respuesta correcta. Hay solo la que tú eliges creer. Y la pregunta de fondo es más interesante que el misterio en sí. ¿Por qué Loven quema la carta? ¿Porque cree que Jeremy es inocente? ¿O porque ya no quiere saber la verdad? Eso fue Verity de Colleen Ober. Un libro que no es para todos, pero que cuando entra, no sale. Ahora necesito saber, ¿tú qué crees? ¿El manuscrito o la carta? ¿Verity es culpable o Jeremy es el verdadero monstruo? Déjame tu teoría en los comentarios. Quiero leer cada una. Si te gustó este formato con análisis completo y final explicado, dale like y suscríbete porque cada semana traigo un thriller nuevo con la misma profundidad.